grabar en esta computadora. Bien. Bueno, en la clase anterior habíamos visto en la última parte ya de estática de fluidos, lo que era fluido en el movimiento de cuerpo rígido. Analizamos algunos casos. Acá están las expresiones que básicamente lo que nos interesa calcular a nosotros es el aumento de presión en algunos puntos del líquido o cómo cambia la superficie libre del líquido cuando estamos en este caso de fluido en el movimiento de cuerpo rígido, como por ejemplo, este sería una aceleración constante. Imaginemos un vehículo que se va moviendo en aceleración constante, el líquido tiende a irse hacia atrás y se generan sobrepresiones en este sector. Se genera también, cambia la inclinación de la superficie libre del líquido, y bueno, estas son las expresiones que se utilizan para ello. Habíamos visto ya unos casos, algunos problemas, que era una pecera, tenerla en un ascensor, y qué pasaba si estaba el ascensor estático, si el ascensor bajaba, o si el ascensor subía. También vimos qué pasaba con un tanque de agua cuando lo hacíamos subir a lo largo de una pendiente, o bajar a lo largo de la pendiente, pero con una determinada aceleración. Implementamos todas las ecuaciones y vimos los resultados. Y nos había quedado pendiente este caso, que es la rotación en un cuerpo cilíndrico. Es decir que cuando tenemos un cuerpo cilíndrico que está rotando a una velocidad angular constante, entonces se genera una superficie cóncava, como la que se ve ahí en la imagen, y de manera similar o análogo a los casos anteriores, se genera un aumento de la presión en estos puntos y cambia la forma de la superficie libre. La forma de la superficie libre no va a tener una inclinación, sino que tiende a irse hacia los costados, tal como se muestra en esta imagen. ¿Sí? Estas son las expresiones que se utilizan para calcular cuál es el cambio en el nivel de agua dependiendo de dónde nos encontramos ubicados, donde W es la velocidad angular, R cuadrado, este R se refiere al radio de este recipiente, suponiendo que lógicamente este es un recipiente de forma circular, si lo vemos en planta, pero este radio de acá no llega a tener el valor de R, o podría llegar a tener el valor de R, pero más bien este es el valor donde nosotros tenemos nuestra incógnita, o donde queremos conocer cuánto es la magnitud de ese valor. Es decir, que si nosotros queremos conocer cuál es el Z sub S, o sea, la cota de la superficie libre ubicada a una distancia, por ejemplo, de R sobre 2, que sería por acá, entonces acá tengo que poner R sobre 2, pero acá siempre mantenemos el valor total de R. ¿Sí? Y después el aumento de presión es también algo similar, donde acá tenemos el R, dependiendo de dónde nos ubicamos, y este es el Z para saber cuál es la elevación. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de esto, y dice lo siguiente. Un cilindro se encuentra rotando a una velocidad constante. La altura del líquido en el centro del cilindro antes de la rotación es de 30 centímetros, es decir, 30 centímetros es este H0. Tiene un radio de 6 centímetros, que es el radio total del recipiente, y el recipiente presenta una revancha de 10 centímetros. No recuerdo si habíamos definido lo que era revancha en la clase anterior. Me parece que sí lo habíamos definido. Pero bueno, revancha en este caso, 10 centímetros sería, sería esta elevación que tiene acá las paredes del recipiente por encima del nivel de fluido cuando el fluido se encuentra estático. ¿Sí? En un determinado momento, la velocidad angular de rotación es de 10 radianes sobre segundo, y pregunta, ¿hasta qué velocidad se podrá girar el cilindro sin que se desborde el fluido? Bueno, entonces, a ver, acá si tengo... La situación es esta, tenemos acá, al hacer girar este cilindro alrededor de este eje, se forma esta superficie cóncava, y el nivel del fluido acá tiende a descender en el eje del cilindro, y en los bordes, en los costados del cilindro, empieza a levantarse, hasta que puede llegar a una velocidad tal que el líquido empezaría a desbordar. ¿Sí? Bueno, esto recordemos que no es una situación en la que está el cilindro acelerándose continuamente, sino más bien estamos hablando de una velocidad angular constante. Entonces queremos saber cuál es esa velocidad angular constante a la que tenemos que llegar para que se produzca que
el nivel este llega hasta este punto. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a ir resolviendo ustedes, calculadora en mano, apuntes, y vamos con la pluma. Bueno, teníamos una de las ecuaciones que, a ver, no sé si la tengo anotada. En el caso de rotación en un recipiente cilíndrico, tenemos que el Z sub S es igual al H0, que es el nivel inicial, menos el omega cuadrado sobre 4 por la gravedad, todo esto multiplicado por el radio al cuadrado, y menos 2 veces el punto que nos interesa al cuadrado. El radio para llegar al punto S. Bien. Entonces, para la situación que nosotros estamos analizando, ¿quién me puede explicar a mí qué valores adopta el H0, el Z sub S, el R? ¿Cómo lo plantearía en este ejercicio? Porque de esta ecuación, ¿qué conocemos? Vamos marcando primero qué conocemos. El H0, el omega. El H0 lo conocemos. ¿Cuánto es el omega? Hay que determinarlo. Claro, justamente el omega no lo conocemos nosotros. El omega es, si bien nos dan un omega, creo que acá nos dicen a qué velocidad está rotando, que es de 10 radianes sobre segundo, nos preguntan a qué velocidad angular tiene que llegar a rotar esto para que se desborde. Entonces, medio que el dato ese mucho, por el momento al menos, no nos sirve. Después, el radio de todo el recipiente, este lo conocemos. ¿Y qué valor tiene este R de acá? Tendría que ser del radio también, ¿no? Porque nos interesa esa parte, digamos, del costado del recipiente. Claro, cuando este se forma una superficie cóncava, el que nos interesa a nosotros es el valor R que sea igual al R mayúsculo, es decir, nos interesa saber qué pasa en este punto. Entonces este de acá, evidentemente va a ser el R mayúsculo. Así que bueno. Y acá como también conocemos esto, y todo el resto es dato. ¿Y cuánto es Z sub S? ¿Lo El conocemos? H0 más la revancha. Exactamente, este dato sí lo tenemos, que es el H0 más, me parece que eran 10 centímetros de revancha. Entonces ese vendría a ser nuestra Z sub S. Y la única duda que tenemos acá, este también lo conocemos, la única duda que tenemos acá es cuánto es la velocidad angular. Despejamos de acá la velocidad angular y nos quedaría, ¿cómo quedaría esto? Veamos, vamos despejando. Ustedes lo pueden hacer más rápido que yo en sus cuadernos. Z sub S menos H0. Acá pasamos multiplicando 4 veces la gravedad y dividiendo el radio al cuadrado menos 2 veces el radio minúsculo al cuadrado. Esto es igual a, este es negativo me parece acá, y nos queda que omega cuadrado, a ver, Z sub S, pasamos restando el menos H0, multiplicando el 4G, dividiendo el R cuadrado. Bien. Así les queda esto. Y operando eso, reemplacen los valores, ¿cuánto les da? A ver, tenemos este que es 40 centímetros, este que es 30 centímetros, el H0, y me parece que el radio, no sé cuánto era, 6 centímetros, y el radio es 6 centímetros. Este de acá es 6 Parece que centímetros. 33. Y este es 6 centímetros. ¿Cuánto, perdón? Digo, sí puede ser que de 33. No Bien. sé si alguien más lo hizo. 33 que... 33 también me da, profe. Buenísimo. A ver, no veo quién está hablando. Como... Vamos a ver los participantes. Bien. Entonces esto da 33, pero 33, ¿qué unidades le da? Rad sobre segundo. Exactamente. Bien, José. Esto nos termina Radianes dando sobre segundo. 33 radianes
sobre segundo. Bueno. Entonces, en este ejercicio puntual en el cual estaba girando a una velocidad de 10 radianes sobre segundo, si esa velocidad se llega a incrementar a 30 radianes, 33 radianes sobre segundo, va a ser la situación en la que la superficie, esta cóncava que se forma acá, va a ser tal que el líquido va a empezar a desbordar. Bien. ¿Alguna duda sobre el ejercicio? No hay duda. Bien, perfecto. Pero bueno, es conceptualmente lo mismo que fuimos aplicando hasta ahora, solamente que tengamos en cuenta que acá no hay una aceleración, sino que hay una velocidad angular constante. Así que bueno, ya con esto, bueno, acá está la resolución, para el que por ahí se haya perdido en alguna parte. Y sí, efectivamente daba 33 radianes sobre segundo. Y bueno, los ejercicios de este estilo van a ser algo similares. Para determinada velocidad angular, cuál es el nivel de agua que llega a un determinado radio, o cuál es la presión que se genera en la parte inferior al girar a tal velocidad, etcétera, etcétera. Pero es aplicar los mismos conceptos que vimos hasta el momento. Bueno, jóvenes, con esto ya terminamos la tercera y última parte de estática de los fluidos, y ahora comenzamos con un tema nuevo. Entonces dejamos de compartir acá esto. Cerramos la diapositiva. Acá. Bien. Y ahora vamos al tema nuevo, que es cinemática de los fluidos. Compartir pantalla. Bien, ahí están viendo, ¿no? Sí. Bien, Sí, sí, sí. perfecto. Cinemática de los fluidos, este vendría a ser el tercer tema ya de mecánica de los fluidos. Y ahora vamos a ver un poco, vamos a analizar algunas cuestiones, vamos a analizar algunas propiedades, vamos a analizar algunos valores de los fluidos que ocurren cuando se encuentran en movimiento. Por ahora no nos interesa qué es lo que produce el movimiento, ni qué lo está empujando, ni por qué se mueve, si diferencia de presión, o qué es lo que está terminando afectando al fluido, pero sí nos interesa ver qué es lo que pasa en el fluido. Esta, digamos, es la unidad quizás un poco más abstracta y más árida de la materia. Es la que más se aplican cuestiones matemáticas, algebraicas quizás, alguna parte, algunas cuestiones de integrales, y no tanto, se pierde un poco el razonamiento ingenieril, porque es difícil, la verdad, teniendo tantos números, tantos conceptos que no están alineados a lo que vemos día a día, poder seguir el tema este. Pero bueno, es necesario, ya que en las otras unidades vamos a ver, aplicar directamente los conceptos que ahora vamos a repasar. Así que si me dejan un segundo, voy a abrir la presentación. Bueno, perfecto. Quería mostrarles. Qué difícil va a estar esto. Quería mostrarles, buscando algún ejemplo de dónde se aplica esto, de dónde se aplica la cinemática de los fluidos, encontré lo siguiente. Veamos si lo puedo mostrar. Bueno, ahí está. Bueno, yo dentro de mis actividades privadas, de otros trabajos que tengo de manera particular, siempre relacionados a la hidráulica, me puse a ver en qué momento aplicamos la cinemática de los fluidos, o se lo puede llegar a ver como realmente lo estudiamos en esta unidad. Y bueno, principalmente encontré este ejemplo en el cual yo realizo trabajos de aforos en distintos cauces de acá de Salta principalmente, para algunos trabajos de nuevas concesiones en recursos hídricos, de saber cuánto entra de agua a un campo, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente, haciendo uso de la cinemática de los fluidos, yo puedo evaluar cuánto de agua pasa por un determinado cauce. ¿Y cómo hago eso? Veamos.
Bueno, este principalmente es un trabajo que lo hice en el río Castellano. No sé si alguien conoce, la toma del río Castellano. Es decir, la toma en el río Castellano que está acá está materializada mediante plásticos, ramas. Es una toma precaria y que de ahí entra en un canal todo revestido en piedra, en todo este sector. Hay un canal de aducción y llega a unas compuertas de derivación. Ahí ingresa todo en un conducto y el agua va por una cañería o por un conducto. Básicamente sería un acueducto porque va eh, como un canal, va a superficie libre, es decir, está sometido a presión atmosférica, y este continúa como un canal a cielo abierto hasta un determinado punto donde también entra en algún conducto. Bueno, en este trabajo yo puntualmente hice aforos en dos lugares, uno en el río y otro acá en el canal de aducción, porque me interesaba saber cuánto llegaba de agua, o cuánto se captaba de agua en esta toma, para ver si el agua era suficiente para abastecer a un nuevo loteo ubicado acá en la parte del Castellano, en la parte al costado de la ruta. Así que bueno, esa era un poco la idea de este trabajo. Este es el canal de aducción, o sea, después de que ya entre en el río, el agua viene por acá, por este canal, y queremos determinar cuánta agua va por el río y cuánta agua va por este canal. Lógicamente, nosotros tenemos un régimen de precipitaciones en la ciudad de Salta, bastante que se rige por el régimen de montaña, es decir que tenemos muchas precipitaciones muy concentradas en el verano, y una estación muy seca en todo lo que sería en el estiaje o en el invierno, en nuestro caso. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuándo medirían el agua ustedes que están captando desde ese río, desde esa toma? ¿En qué mes medirían la cantidad de agua? ¿En enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto? ¿Qué opinan? ¿Enero? En Perdón. enero. Bien. En los dos extremos. Cuando Siempre circula la mayor cantidad de agua. siempre la respuesta es un poco dependiendo para qué. Si yo lo que quiero hacer es diseñar la obra de captación, es decir, yo quiero diseñar qué obra tengo que hacer acá y que ésta resista la máxima crecida que pueda venir por el río, evidentemente yo voy a hacer un análisis estadístico, no sé, de 50 años, 60 años, cómo fueron las lluvias, y me voy a concentrar en el mes de enero o en el día que más llovió de todo ese año. ¿Sí? Esa es la precipitación máxima diaria. Pero para este caso, donde yo quiero abastecer de agua a un loteo, es decir, yo quiero ver si el agua va a alcanzar. Entonces a mí no me sirve medir en enero, porque ni en febrero ni en marzo, porque es cuando más agua viene. ¿Se entiende? Bajo ese concepto, ¿cuándo voy a medir yo cuánta agua lleva el río? En junio, cuanto menos agua tengo. Muy bien. En realidad, acá la imagen es un poco engañosa, porque si bien en junio es cuando menos agua precipita, es decir, cuando menos llueve, todavía el río sigue trayendo agua de todos los meses anteriores. Es decir, mucha de esta agua se fue infiltrando en los cerros, y esa agua que está infiltrada en los cerros se va infiltrando, va continuo hasta que llega al cauce, y cuando llega al cauce recién va por el río Castellano, y eso demora a veces unos meses, por lo que en junio, cuando no llueve nada, igual tenemos bastante agua, o bueno, todavía tenemos agua que es remanente de la infiltración de los meses anteriores. Generalmente en agosto, septiembre son los meses más secos, porque son los meses que están más alejados de las precipitaciones fuertes estas de acá, del periodo estival. Esta que en el estiaje, que si bien supongamos que vamos a medir en septiembre, llueve un poquito, o en agosto llueve un poquito más que en junio y julio, es tan poquita la lluvia que no llega a infiltrar, que no llega a generar una escorrentía o agua en el río. ¿Sí? O sea, básicamente cae el agua en la tierra, se infiltra y no llega nada al río. Estas aguas de acá, que llueven en el verano y que generan excesos y desborde, son las que continúan a lo largo de todo el año. Por eso es que provincias como Mendoza, que quizá no llueve, son bastante secas en cuanto a precipitaciones, tienen agua durante todo el año, y es porque tienen agua de deshielo. Es decir, el agua, en vez de que se infiltre, el agua forma hielo, se va descongelando todos los nevados, y cuando cae en los cauces, el agua continúa por los cauces fluviales, y de esa manera es que tienen agua. ¿Se entiende? Así que bueno, ahí aplicamos un poquito de cinemática de los fluidos. Yo básicamente tengo que ver cuánto de agua pasa por este cauce.
Este es en el río Castellano. Para que tengan una idea, esto deben ser más o menos unos 12, 14 metros, y esto unos 6 metros de ancho, quizás un poco más. Este deben ser unos 6, 8 metros. O sea, esto es, no sé si aparezco yo en esta imagen, pero si aparezco es así, se ve medio chiquito. Porque bueno, esta, si bien engaña un poco la perspectiva, estas son piedras bastante grandes, esto está tomado con un dron a unos 50 metros de altura aproximadamente. Entonces, bueno, básicamente lo que se hace en este trabajo es volar un dron por encima de eso, luego se deja caer en el cauce todos estos trazadores, se denominan. Los trazadores pueden ser ¿cómo se llaman estos? Los huevitos Kinder, esos, los que van adentro de los huevitos Kinder, no sé cómo se llaman esos, los huevitos amarillos. O básicamente cualquier cosa que flote. Nosotros acá tiramos viruta, porque la viruta es bastante visible en cauces que están limpios, no contaminan, etcétera, etcétera. Y la viruta es bastante visible. Entonces nosotros volamos el dron, y el dron lo que hace es filmar un video de, no sé, 30 FPS, o sea, de 30, de 30 imágenes por cada segundo, y después lo que hace en un postproceso es dividir cada segundo en 30 partes, y así puede ver cómo va evolucionando cada uno de estos vectores, cada uno de estos puntos. Es decir, la partícula, que acá no la llegamos a ver por la definición de una imagen, una captura en realidad, vamos a ver que esta captura, este trazador de acá se va acá, continúa por acá, por acá, por acá, y así va determinando cómo es la posición de esa partícula a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esto nosotros lo tiramos hacia aguas arriba, hacia una distancia prudencial, para que cuando caiga y venga por todo esto a lo largo, ya los trazadores o estas partículas de, de viruta ya adoptan la velocidad que trae el cauce. Entonces, de esta manera nosotros conocemos cuál es la velocidad superficial que va en el cauce este. Para que ustedes se hagan una idea, generalmente en los sectores que están más alejados de las márgenes es donde mayor velocidad vamos a tener, y en los sectores que es más profundo también es donde mayor velocidad vamos a tener. Acá seguramente en estos sectores hay agua medio como que más estancada o va a muy baja velocidad, por acá también se va frenando por las piedras, etcétera, etcétera, aparte de que es bastante más somero. Pero, por ejemplo, hay otras técnicas de aforos en la cual tiran un huevito Kinder acá y miden cuál es el tiempo que pasa desde este punto hasta que llega a este punto. Es decir, en cuánto tiempo llega, miden la distancia con la cinta métrica y tienen distancia sobre tiempo es velocidad. Y conocen ya cuál es la velocidad de cauce. Eso arrastra muchos errores porque no es la misma la velocidad que va por acá, que la que va por acá, que va por acá. La velocidad es muy, muy distinta. ¿Sí? Así que bueno, después se realizan unas mediciones en campo que hacemos con instrumentos topográficos, medir desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto, y así se van midiendo los puntos en rojo, que un poco que esta medición es para escalar la imagen y para saber que el recorrido que hizo la partícula, que iba todo esto, en realidad no eran, no sé, 20 centímetros, que quizás lo que estaba registrando el programa, sino que se lo escala y toda esa distancia son 20 metros y se hizo en 8 segundos. Entonces así va haciendo la velocidad por cada uno de los puntos. Luego se llega a un resultado algo similar a esto, donde se dibujan los vectores. Esto vendría a ser así, pero está un poco girado en realidad. Donde se dibujan los vectores de velocidad y vemos cómo acá el vector velocidad está más grande en los puntos donde está más alejado de la orilla, y es más chiquito el vector velocidad en esta margen, de hecho, acá hay puntos, todos estos son puntos, o sea, son puntos que el programa considera para ver cuál es la velocidad, y la velocidad es cero en todos estos puntos, por eso están así como puntitos pintados en azul y no como vectores. Esto que se ve acá, esta imagen, es un gráfico que nos da la magnitud de la velocidad en función de estas tonalidades. Cuando más cercano al rojo es el color, es cuando son intensidades más fuertes de velocidad, y cuando más tirando a azul es las velocidades menores. Y acá ven, yo sin conocer mucho de esto... Profe. Sí, Celina, déjeme. Disculpe que le interrumpa. ¿Será que cuando vemos esa distinción de
tonalidades, podríamos decir que la zona por donde fluye más velocidad hay mayor profundidad también en ese lugar. Sí, efectivamente. Digamos que el hecho de que tenga mayor velocidad es una consecuencia de que esté más alejado de alguna superficie sólida que le da una velocidad igual a 0. Eso lo vamos a ver bien en otros temas posteriores, pero sí, efectivamente, acá todas las partículas que están pegadas a las piedras tienen una velocidad igual a 0, la partícula que está inmediatamente pegada a las piedras. Tanto en esta margen, como la margen esta de acá, como lo que está, como toda la capa que está pegada al fondo. Entonces, si hacemos acá un corte, si analizamos acá un perfil de velocidades en este punto, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Color de lápiz rojo, vamos a tener algo así. Estoy analizando solamente este punto de acá, ¿no? Acá la velocidad, esta es la velocidad del fondo, el fondo supongo que ve así. La velocidad en una partícula pegada al fondo es 0, y la velocidad acá, en este punto, generalmente es puede ser la máxima. Esta velocidad de acá es la máxima, salvo que tenga alguna situación muy particular que exceden a este curso. Pero bueno, supongamos que esa es la máxima y esto va a tener una forma, algo así. ¿Sí? Es decir, que la velocidad acá va a ser máxima, acá la velocidad va a ser igual a 0. Esto viéndolo si fuera en este punto, ¿sí? Y si lo viéramos todo acá a lo largo, acá también tenemos velocidad igual a 0, velocidad igual a 0, generalmente acá hace algo así. Se mantiene y acá quizá vuelve a bajar. Efectivamente, eso es lo que yo vería si hago un corte acá. Si hago un corte ahí, puedo ver eso. Acá velocidades muy bajas, acá velocidades que se hacen más altas, quizás porque es más profundo, y acá vuelve a bajar, y acá llega a 0. ¿Se entiende? Y a su vez, si vemos a lo largo, acá es mayor la velocidad que en todos estos puntos, porque, bueno, acá principalmente era porque acá cerca había como una cascada, entonces el agua caía, tenía unos vórtices, venía bastante agitada, entonces por este sector eran como las principales líneas de corriente, y acá se empezaron a acomodar y ya se volvían a distribuir. Este era el sector más profundo, y se continuaba por acá. Así que bueno, espero haber podido responder tu consulta, Celina. Y esto que se ve acá es efectivamente... Sí, profe, gracias. De nada. Este que se ve acá es efectivamente la sección del cauce, medida con instrumentos topográficos, donde acá tenemos esta profundidad 0, todo esto está en centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, llega a 45 centímetros y vuelve a subir. ¿Sí? Bueno, acá está el ancho del cauce. Nosotros tomamos varias secciones así, una acá, otra por acá, y después se hace como un promedio. Creo que esta puntualmente era la de este punto, y son como unos 4,50 metros de ancho, por unos 35 o 40 centímetros de profundidad. Esto había sido en el mes de, si mal no recuerdo, nosotros hicimos aforos en julio, agosto, septiembre, y hasta en octubre llegamos a hacer. Y este me parece que había sido en el mes de septiembre. Así que bueno, y ahí tenemos, después ustedes cuando ya tienen la velocidad y tienen el área, ¿qué pueden calcular? Velocidad por área igual a ¿qué es? Caudal. Caudal. Exactamente. Velocidad por área es igual a caudal, y es lo que nos interesa, conocer para este trabajo, y de esa manera se determina. Integrando, y acá se ve bien lo que hablamos siempre en las deducciones que quizás le muestra el doctor Marcelo Valdés, en la cual el caudal es la integral de la velocidad por diferencial de área, y no efectivamente directamente velocidad por área, sino que es la integración de cada pedacito de acá, de esta área de acá, área A sub 1, por esta velocidad de acá, más el área A sub 2, que es esto de acá, por la velocidad de este punto, y así se va haciendo toda la integración hasta que se determina cuánto es el caudal. Este es justamente el gráfico en el cual se muestra cuál es toda la velocidad desde 0 a 450, es decir, acá la velocidad es 0,
la velocidad empieza a aumentar, llega a su máximo más o menos en este punto, que es el punto más profundo, y luego empieza a bajar. Empieza a bajar hasta que llega acá, que llega a una velocidad cercana a cero. Hace toda esa interacción de cada tramo de esto por esto de acá, por las áreas, y determina de esa manera cuál es el caudal. En este caso el caudal, esto como yo lo pongo en centímetros para tener mayor precisión, me parece que estos son 145 litros por segundo. Y bueno, ahí se puso algo abajo que era la imagen que yo quería que ustedes vean, pero bueno, no importa mucho la imagen esta de acá. O bueno, ya que estamos acá la veamos. Esa imagen, lo que lo pongamos arriba del todo, después lo acomodo la diapositiva. Esta imagen que está acá es la que sirve para medir las distancias. Es decir, nosotros midiendo todas esas distancias que están ahí, tiramos por acá los flotadores, volamos con el dron, todas estas medidas las tomamos con estación total, no solo la distancia, sino también todos los perfiles longitudinales, hacemos varios perfiles, y con estas distancias que están acá, que son 1, 2, son 6 distancias, se determina cuáles son, si llega a escalar esta imagen. ¿Sí? Porque puede ser que esta imagen está perfectamente cenital, es decir, que está el dron perfectamente arriba mirando hacia abajo, pero también podría estar con cierta inclinación y podría dar alguna deformidad. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a ver, en este caso puntual, en este trabajo, lo que hacemos es llegar a descubrir cuáles son esos vectores de velocidad siguiendo las partículas y midiendo el recorrido en un diferencial de tiempo. Bueno, ustedes ya esto lo vieron en la teoría. La descripción del tipo de movimiento de un fluido puede ser de dos maneras, lagrangiano o euleriano. Básicamente el lagrangiano lo que tiene es que sigue la trayectoria de objetos, mientras que el movimiento euleriano se preocupa más por las propiedades en algún sector, es decir, analiza toda una región y ve cómo varían las propiedades en esa región, es decir, cómo varía la aceleración, cómo varía la velocidad, la presión en ese campo definido, que lo podemos llamar como un volumen de control, y ese es el tipo de movimiento euleriano. En realidad no son distintos tipos de movimientos, sino que más que nada son de cómo se describe el tipo de movimiento. Si yo pongo acá, en esta imagen, pongo acá un caudal de un molinete, para ver cómo gira el molinete, y en función de cómo gira el molinete, yo sé cuál es la velocidad en el cauce. ¿Qué tipo de medición es? ¿Lagrangiana o euleriana? Euleriano sería. Euleriana. Sería euleriana porque justamente estoy midiendo una determinada característica en un punto. El dron, cuando está arriba y hace el proceso y después mide la partícula que estaba acá, viene para acá, para acá, para acá, y la va siguiendo todo a lo largo, ¿qué tipo de medición es? ¿Lagrangiana o euleriana? Lagrangiano. Exactamente, lagrangiana. Bien, ahora, si yo tengo un avión y el avión va volando y tiene una sonda, que estos son generalmente miden la presión, miden diferencia de presión, y en función de eso pueden calcular cuál es la velocidad a la que va el avión. Bueno, cuando hace eso el avión, ¿qué tipo de medición va a ser? ¿Lagrangiana o euleriana? ¿Y por qué? Euleriana. Euleriana. ¿Por qué, Adrián? A partir de la sonda, digamos, está midiendo la cantidad de aire que ingresa y con eso la velocidad, digamos. Bueno, en realidad no es que ingresa aire por ahí, no, o sea, el aire no llega a ingresar, hay un punto de estancamiento ese. Pero la realidad es que si el avión se va moviendo, y si bien no está midiendo siempre la característica, que en este caso es la presión, en el mismo punto, la está midiendo siempre en el mismo punto referido a un tipo de referencia, el plano de referencia, que es tal punto del avión. ¿Sí? O sea, no está siguiendo la partícula, sino que siempre está midiendo la misma ubicación con respecto al avión. Que si bien no es la misma instante a instante, porque el avión se va moviendo, pero como siempre está referido a este sistema fijo, es un tipo de... Hola, hola.
Profe, ahí lo Ok. escucho, no sé si soy yo. Me parece que se cortó porque se salió del Zoom y volvió. Sí. Bueno, continuamos. Ustedes ya vieron como la definición de línea de corriente. Básicamente, dado la línea de corriente es una línea tangente a los vectores velocidad en todos estos puntos, todos los puntos a lo largo, ¿sí? Es decir, vamos siguiendo el vector velocidad y de ahí podemos determinar cuál es la línea de corriente. Si tenemos acá un punto, seguimos el vector velocidad y el punto que está inmediatamente al lado, seguimos el vector velocidad y siguiendo toda esa línea es que tenemos la línea de corriente. Y esta que está acá es la ecuación que se utiliza para determinar cuál es la línea de corriente. Este está en su forma más general para un flujo tridimensional. ¿Vieron los tipos de flujo permanente, impermanente, bidimensional, tridimensional, esas cosas? No sé. Me parece que no lo vieron entonces. Permanente estacionario, ¿no? Sí, Sí, sí lo vimos, lo definimos nomás. bueno. En este caso tenemos un flujo tridimensional, es decir, que tenemos componente en X, en Y y en Z para esta ecuación, y lo que está abajo de U, V y W son las componentes de la velocidad en cada uno de su eje. Es decir, que la velocidad, que tiene una componente en U, una componente B y una componente W, según el eje Y, según el eje J y según el eje K, bueno, cada una de esas componentes son las que van en este punto, en este denominador, para poder determinar cuál es la línea de corriente. Vamos a definir punto de estancamiento. El punto de estancamiento es un punto donde la velocidad es igual a 0. Y en ese punto, después lo vemos en otro tema, que la energía, nosotros tenemos distintos tipos de energía potencial, energía cinética, energía de posición, y energía, bueno, de distintas maneras, pero cuando llegamos a un punto de estancamiento, toda la energía de velocidad, que se vuelve 0, tiene que convertirse la energía en esa en algo, porque no se puede perder, y se convierte en energía de presión. Es decir, que el punto de estancamiento generalmente es el punto que tiene mayor presión y donde la velocidad es igual a 0. Un tubo de corriente, este es un tubo que está formado por una superficie. Todo el volumen que está encerrado a lo largo de estas polilíneas que están estas líneas curvas que están en los extremos, encierran todo un haz de líneas de corriente, y todo el volumen que está encerrado dentro de esto es el tubo de corriente. Después tenemos para definir línea de trayectoria y línea de traza. La línea de trayectoria es la trayectoria real recorrida por una partícula durante algún periodo. Es decir, si yo tiro un trazador, un huevito Kinder en el agua, y la voy siguiendo todo a lo largo para ver qué recorrido hace, entonces esa línea de trayectoria, esa línea que llevo a trazar, esa curva, es una línea de trayectoria, ¿sí? O sea, básicamente va siguiendo una partícula. ¿Ese qué tipo de análisis estoy haciendo ahí? ¿Lagrangiano o Euleriano? Lagrangiana. Lagrangiana. Bien. Y después tenemos por último la línea de traza, que la línea de traza es una línea que une todas las partículas que pasaron por un determinado punto en un determinado instante. Si yo tiro en el instante 1 un huevito Kinder acá, y se va. En el instante 2 tiro otro huevito Kinder, y se va. En el instante 3 tiro otro huevito Kinder, y se va. Entonces después yo saco una foto en un determinado momento con el drone, a los 30 segundos, y tengo 30 huevitos Kinder todo a lo largo del cauce, ¿sí? Probablemente esos huevitos Kinder no van a estar todos en una misma línea, y van a tener alguna diferencia, se van a alejar un poco, y toda esa línea que se forme es la línea de traza. Es decir, la línea que une todas las partículas que pasaron por un determinado punto en un instante determinado. Bueno, ¿se entendió la diferencia entre línea de corriente, línea de trayectoria y línea de traza? Sí, sí lo Profe, entendí. eh, en la línea de traza,
¿Para qué más o menos sirve? O sea, yo veo que, como decía usted, que se pueden dispersar las pelotitas, ¿es más o menos para tener una idea de la trayectoria o para qué se usa? La línea de traza bueno, estas cosas se utilizan para determinadas cuestiones, generalmente del modelado de los fluidos, en el que, por ejemplo, vos querés saber cómo afecta un determinado objeto en un cauce de agua. Es decir, puedo tener una base de un puente y quiero saber cómo se comporta el fluido que pasa a lo largo de esa base del puente. Entonces yo tengo el fluido antes del puente, continúa todo derechito, continúa recto, y yo pongo el objeto, pongo la piel del puente, y ya la línea de traza se empieza que está unida por distintos puntos, yo puedo tirar trazadores y ver cómo la línea de traza va por distintos lados, y al tener el menor ancho, o sea, una menor sección, y el mismo caudal, la velocidad tiende a incrementarse. Entonces, esto puede llegar a producir una erosión, una socavación a lo largo de un puente. En las bases del puente se pueden llegar a quedar colgadas por este efecto. Así que bueno, digamos que la línea de trayectoria es muy difícil poder determinarla visualmente. En cambio, la línea de traza uno puede tirar trazadores y con los trazadores unirlos y poder llegar a inferir cuál es la línea de traza efectivamente y cuál podría llegar a ser la línea de corriente. Es decir, nosotros vamos a usar la línea de traza, que es algo que podemos llegar a medir, para poder inferir cuál es la línea de corriente, la línea de flujo o línea de corriente. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. O sea, básicamente, la línea de traza es algo que podemos llegar a medir con un poco menos dificultad que una línea de corriente o con una línea de trayectoria. Bueno, después tenemos la derivada material o sustancial. Dame un segundo, así conecto la notebook. Tenemos la derivada material o sustancial, que esta derivada material o sustancial nos da la variación de una determinada propiedad a lo largo del tiempo. Esta también se llama derivada total, y se calcula como este primer término, que es la variación con respecto al tiempo, pero esta es una variación local, y todo esto es, bueno, después lo terminamos de ver bien, pero esto que está acá se denomina gradiente, este segundo término. Y cuando queremos determinar el campo de aceleraciones, usamos la derivada material o sustancial. Es decir, queremos saber cuál es la aceleración. ¿Cómo se calcula la aceleración? Aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, aplicamos la aceleración es la variación de la velocidad, que sería delta de v respecto del t, y tenemos así estos términos, que esto que está acá representa a la aceleración local, y esto que está acá, que es el gradiente de velocidad, representa a la aceleración convectiva. ¿Quién me explica qué es la aceleración convectiva y cuál es la aceleración local? ¿Por qué se imaginan que puede llegar a haber una aceleración convectiva? Profe, viene de convección, ¿no? O sea, es como que afecta a un factor externo o algo así. En realidad, no sé si podríamos decir que afecta a un factor externo, pero nosotros podríamos llegar a tener un flujo que es permanente, es decir, que no varíe con respecto al tiempo, y aún así tener una aceleración convectiva. Por ejemplo, que tengamos algún tipo de flujo que es divergente, convergente, que tenemos como un embudo y el agua tiende a disminuir su sección y va acercándose a un determinado punto, entonces se va acelerando a lo largo de su recorrido, mientras que este te da una variación a lo largo del tiempo, ¿sí? Este aceleración a lo largo del tiempo y una variación a lo largo del recorrido. Bueno, esto que está acá, que es la divergencia de la velocidad, es igual a VW, delta de X, delta de Y, derivada respecto de Z. Si nosotros desarrollamos esta ecuación, nos queda así.
Aceleración respecto de x es igual a la derivada respecto del tiempo, más u por la derivada respecto de x, más b por la derivada respecto de y, más w por la derivada respecto de z. Eso que les acabo de decir, lo mismo se repite para los tres, solo que acá es u, acá es b, y acá es w. U, v y w son las tres componentes de la velocidad, ¿sí? U es la componente de velocidad según el versor I, este según el versor J y este según el versor K. Bueno, el flujo es incompresible cuando se cumple esto. Esto que está acá. Cuando se cumple esto, el flujo es incompresible. Este es la divergencia de la velocidad. La divergencia de la velocidad se calcula de esta manera, nos termina dando un escalar. La divergencia del vector velocidad es igual al delta de u sobre x más el diferencial de b sobre i más la derivada parcial esta de w respecto de z. Vayan tomando nota de la ecuación que la vamos a usar ahora. Y si el flujo es si esto es igual a 0, entonces el flujo es incompresible. ¿Sí? ¿Qué significa que el flujo sea incompresible? ¿Quién me explica? Profe, como yo veo ahí, ¿Cómo, perdón? Que el volumen es constante. Estamos hablando de flujo, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que está recorriendo una determinada distancia en un determinado tiempo. No lo definiría como volumen, sino que más lo definiría como... Estaríamos despreciando el efecto. ¿Cómo, perdón? la velocidad. O sea, vale decir que esto hace más referencia a la densidad. Si el flujo incompresible, nosotros podemos tener un flujo que, por ejemplo, sea aire, y no confundamos flujo incompresible con fluido incompresible. El aire, si tenemos una ventilación forzada, el aire es compresible. ¿Sí? O sea, se puede comprimir el aire. Sin embargo, bajo las condiciones en las que puede estar funcionando, puede ser que se comporte como un flujo incompresible. ¿Sí? Y bueno, si el flujo es incompresible, existe una función phi, la cual es la función de corriente. Esto lo terminamos de ver en dinámica, en otra unidad, dinámica de los fluidos, pero bueno, básicamente cuando esto les dé igual a 0, cuando esto que es la divergencia les dé igual a 0, significa que el flujo es incompresible y que existe una función phi, que todavía no sabemos cómo se calcula, pero ya vamos a aprender cómo se calcula, pero que existe una función la cual es la función de corriente. Si esto no es igual a 0, no podemos calcular esta función de corriente. Entonces, diferenciemos bien lo que es flujo de lo que es fluido. Y después tenemos lo que es el flujo irrotacional. Bueno, esto que está acá es el operador, no sé si así lo simbolizaron en la teoría o no, pero esto que está acá se denomina vorticidad, y esta vorticidad es igual a 2 veces la velocidad angular, y esto es igual al rotor de la velocidad. Este es un producto vectorial, y al ser un producto vectorial, si un producto vectorial, ¿qué nos va a dar el resultado del producto vectorial? ¿Un escalar o un vector? Un vector. Exactamente. Bien, entonces la velocidad angular es igual a un medio de esto que está acá, o sea, lo único que dice es pasar el 2 para acá, es igual a un medio de eso, y si este operador, nabla, o vorticidad, es igual a 0, el flujo es irrotacional, mientras que si esto es distinto de 0, el flujo es rotacional. Bueno, acá no lo puse, sí lo puse. Acá, análogamente a lo que le dije hace rato, sucede que si el flujo es irrotacional, es decir, si esto es igual a 0, el flujo es irrotacional, entonces existe una función, no me acuerdo el nombre de esta creo que esta es psi, y esta que está acá es phi. Existe una función phi, la cual es la función potencial. Es decir, ahora no vamos a aprender ya en esta unidad a calcular esa función potencial, pero lo que sí tenemos que saber es que si el flujo es irrotacional, existe esta función y la podemos calcular. ¿Se entiende?
es un poco abstracta todo este tramo, por eso y es bastante árido y difícil de seguir. Pero ya vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Y bueno, y estas son las componentes WX, WY, WZ, que son la velocidad angular, que estaba calculado que este sería el despiece o el desglose de esta ecuación. Y acá está en su forma vectorial. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿A qué Profe, se refiere exactamente? en este caso estamos hablando de, por ejemplo, un flujo como un remolino, ¿no? ¿O no? En este caso estamos, no sé si acá no está. En este caso estamos viendo el caso en el cual supongamos que tenemos así un conducto todo a lo largo. ¿Qué es lo lógico o cómo se comportaría el fluido acá dentro de esto? El fluido, si nosotros no supiéramos de mecánica de los fluidos, creeríamos que va así. Todo a una velocidad constante, caudal, velocidad igual a caudal sobre área, y todo así bien bonito y uniforme. La realidad no es esa, sino que la realidad es que esto se comporta algo así. En realidad es más así, en el cual tenemos una zona donde tenemos una mayor velocidad y tenemos una zona donde la velocidad es bastante menor. La velocidad pegada inmediatamente a la pared esta es igual a 0, y eso lo que ocasiona es que acá se generan flujos tangenciales. Es decir, si nosotros acá tenemos una partícula de fluido, acá va a tener una velocidad igual a 0, y acá va a tener una velocidad que tiende a hacer que esto se desplace para allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos una carita así cuadrada, esta carita va a ir rotando a medida que se va moviendo. Es decir, si este es, no puedo hacer un zoom acá, si esta es la parte de arriba está acá, la parte de arriba está acá, la parte de arriba va así, ¿sí? Es decir, acá el flujo, no necesariamente tiene que ser un remolino, no seamos tan, no buscamos que sea solamente esa la única opción, sino que en la generalidad de los casos donde hablamos de fluidos reales y no de fluidos ideales, lo que pasa es esto, es decir, el flujo va rotando en su costado porque tiene ese diferencial de velocidades en ambas caras, ¿sí? Así que si bien un remolino podría ser un caso de flujo, flujo rotacional, la gran mayoría siempre los flujos reales tienen esta condición de flujo rotacional. ¿Estamos? Profe, y con la velocidad, ¿cómo? O sea, yo lo veo que como que estamos viendo que cambia de dirección los vectores de velocidad de esas partículas que ha hecho girar, ¿o no es así? No, perdón. Ahí lo que yo quise representar es que estos son como un cuadradito, y esto quería diferenciarlo con alguna raya nada más. Pero el cuadradito es como que el cuadradito va rotando a medida que se va desplazando. Es como que va haciendo ese movimiento así. Va rotando. ¿Sí? No estoy hablando del vector velocidad, sino que es que el cuadrado se va rotando a lo largo de ese desplazamiento porque tiene esa diferencial de velocidades en su costado que hacen que eso vaya haciendo de esa manera, y por eso se produce el flujo rotacional. De hecho, hay un ejemplo en un libro, no recuerdo si es el Sengel o cuál, en el cual hay algo así como un remolino, y tenemos dos casos. Un caso es así. Esta es una carita. Viene así, así. Continúa así. Continúa así. Continúa así. Continúa acá de esta manera. Mientras que tenemos un caso B, que es así. Continúa así. Continúa así. Continúa así.
Bueno, ¿qué opinan ustedes? Este flujo, el flujo 1, el rojo, ¿es rotacional o irrotacional? ¿Y rotacional? Rotacional. Y rotacional. Exactamente, el flujo 1, que está simbolizado con las caritas rojas, es un flujo irrotacional, mientras que el flujo 2, que es un flujo que está simbolizado con las caritas verdes, es un flujo rotacional. Entonces no siempre que sea un remolino va a suceder que es rotacional o birotacional, sino que es bastante más complejo el fenómeno este de la rotacionalidad, pero nosotros sabemos que siempre que sean flujos reales, es decir, los flujos cotidianos en todo tipo de conducciones, es un flujo rotacional. ¿Sí? Pero bueno, idealmente vamos a trabajar con algunos flujos irrotacionales. Bueno, y estas son las ecuaciones que se utilizan para este tipo de determinaciones. Bueno, vamos a un problema por fin. Bueno, el problema dice lo siguiente: para un campo de velocidades dado, encontrar si existe punto de estancamiento. Si así fuera, indicar la localización del mismo. Así que ustedes, con lo que yo ya les expliqué, están en condiciones de resolver este ejercicio. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué podemos hacer acá cómo lo resolveríamos? El punto de Tenemos que igualar estancamiento, la velocidad es 0. A ver, yo voy a salir de esto. Está bien la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Uy, ¿qué pasó acá? Creo que es la pizarra de la clase anterior. Bueno, entonces creo que Adrián fue, no recuerdo si fue Adrián el que dijo, que para que sea un punto de estancamiento, la velocidad tiene que ser igual a 0. Sí, efectivamente, la velocidad tiene que ser igual a 0. ¿Cómo calculamos que la velocidad sea igual a 0? Según U, ¿cuál velocidad sería? U, I, ¿qué se le ocurre a ustedes? Las dos. Todas. La condición es que, si esto que está acá es un flujo, vamos viendo primero otra cosita, esto que está acá es un flujo bidimensional, ¿sí? Porque tenemos la componente U y la componente B, es decir, no hay una componente W. Al no haber la componente W, que es en la otra dirección, en la dirección Z, entonces este es un flujo bidimensional a los efectos prácticos. Todo esto que está acá es U, y todo esto que está acá es B. En la teoría después lo van a ver, las clasificaciones de fluido, pero a mí me interesa que ya vamos practicando desde ahora. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esto? ¿Este es un flujo permanente o es un flujo impermanente? O, bueno, ustedes lo llamaron estacionario. ¿Es un flujo estacionario o no? Sí, porque no varía con el tiempo. Muy bien. Este es un flujo estacionario porque en ninguno de estos términos vemos que aparece la t o la variable t de tiempo, es decir, que no varía con el tiempo. Entonces, por más que vaya pasando el tiempo, las velocidades en U y en B se mantienen dependiendo de qué punto estamos analizando y no varían con el tiempo, por lo tanto, es un flujo permanente o estacionario. Bueno, a ver, ¿qué otra cuestión acá es importante que veamos? Creo que nada más. Bueno, entonces tenemos U es igual a cuadrado menos B menos C por X, todo esto al cuadrado. Mientras que B es igual a, en realidad acá es menos 2C por B por I, más 2 por C cuadrado, X e Y. Bueno. Bueno, ustedes pueden operar ahí en sus casas para encontrar el punto de estancamiento tenemos que hacer que U sea igual a 0 y que B sea igual a 0. Entonces, calculen eso.
calculen cuánto vale X e Y y me dicen. Así que bueno, si alguien quiere participar. Sí, yo lo estoy haciendo al primero. Al de U. Bueno, me dicen entonces cuando despejen, de acá ¿qué tienen que hacer? A, B y C son variables y tienen que despejar X igual a algo. X igual a B menos A sobre C. X es igual a B menos A sobre C. Creo que Celina fue así. Bien, Celina. Y acá Y igual a ¿cuánto es? Si sacásemos factor común, la I no sería igual a 0. Bueno, si sacamos factor común Y, nos queda Y igual a 0. Está perfecto. Acá en realidad quedaría... Acá sería, vos lo que decís es I por menos 2 por C por B más 2 por C cuadrado por X es igual a 0. Para que todo esto sea 0, entonces I tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Sí, I o la parte de adentro del paréntesis. Es igual a 0. Bueno, ¿qué condición tiene que tener el punto de estancamiento? Ahora, si ustedes reemplazan en esto de acá el valor de X y el valor de Y, tiene que dar igual, tiene que dar que tanto U como B tiene que dar igual a 0. Es decir, esto tendría que darle igual a 0 según Y más 0 según J. A ver, reemplacen. ¿Les da así? Y queda 0%. Perfecto. Bien, veamos otro caso. ¿Qué pasaría si, no sé quién creo fue que dijo, muy asertivo, que puede ser 0 esto o puede ser 0 todo esto? Hagamos que todo esto sea igual a 0. Entonces de ahí despejemos cuánto vale X. B sobre C. X es igual a B sobre C. Sí. Bien. Bueno, yo este no lo hice, chicos, así que no sabría si está bien, pero si ustedes lo calcularon y ya lo confirmaron, está bien. Bueno, entonces podemos decir que tenemos otro punto de estancamiento. Uno de los puntos de estancamiento, entonces, los puntos de estancamiento serían puntos de estancamiento, serían. El punto 1 sería en X igual a B menos A sobre C, y el punto y en Y sería igual a 0. Ese es un punto de estancamiento. Sería solo uno nada más que no. Porque si toma X igual a B sobre C no verificaría el de arriba. Exactamente. Muy bien, Héctor. Porque si después yo tomo P2 igual a este segundo caso, X igual a B sobre C, ya no se cumple esta condición, que X tiene que ser igual a B menos A sobre C. Entonces, si bien acá yo tendría que esto quizás sea igual a 0, acá no va a ser igual a 0, va a ser un número distinto de 0, y ese no va a ser un punto de estancamiento. ¿Se entiende? Entonces habría que probar cada solución que saquemos, ¿no? Para cada caso. Sí, en realidad habría que, no es que habría que probar, nosotros de acá despejamos el X y estamos seguros que es igual a 0, y acá teníamos la opción Y igual a 0, que
acá siempre que tengamos igual a 0, esto va a ser igual a 0, pero para el caso en el que x tenga un valor distinto de 0, ya acá esto no se cumple. Más que nada es por un razonamiento de esto, que lo sabemos, digamos, no por haberle hecho la verificación, pero ustedes si están en un examen pueden hacer la verificación y ya saben si es un punto de estancamiento. A ver, yo les doy otro punto a ustedes, ¿qué opinan? Si yo les doy B más A sobre C, ¿es punto de estancamiento o no? También sería Sí, También es punto de bien. estancamiento. por el menos que está fuera del cuadrado. Claro, porque acá hay una raíz cuadrada, cuando ustedes resuelven esto, hay una parte donde les quedaba x es igual a algo, raíz cuadrada, y acá ya estaba la a, creo. Entonces cuando sale de acá la a, queda un más y un menos, ¿sí? Y por eso que salen estos dos puntos de estancamiento. Así que tengan cuidado con eso. Pero bueno, efectivamente hay un punto de estancamiento y la respuesta es la que está presentada en estas dos. Bien. Continuemos. Entonces ya lo resolvimos el problema y efectivamente nos da que los puntos de estancamiento están en B menos A sobre C, 0, y B más A sobre C, 0. Bueno, tenemos acá, dice, para un campo de velocidades dado, encontrar si existe punto de estancamiento y calcular su localización. Entonces, digamos, esto es algo bastante similar a lo que ya hicimos en el ejercicio anterior. Que tenemos. ¿Qué tipo de flujo es este? Estacionario. Flujo estacionario y flujo bidimensional. Porque tenemos componente U y componente B. Esto que está acá es U y esto que está acá es B. Si bien acá tenemos X y acá tenemos Y, nosotros acá también podremos tener X, también podremos tener Y. O sea, podemos tener acá X, Y, o podemos tener solamente Y acá y acá X. O sea, no es que siempre acá va a tener X, U y el B va a tener Y. Que quede claro eso. Así que bueno, para encontrar el punto de destacamiento, volvemos a hacer lo mismo. Hacemos U igual a 0 y B igual a 0. Nos pide que calculemos cuánto es eso, despejamos y me van diciendo cuánto se da. Profe, en este caso que vimos y en el anterior, ¿los vectores U y B están totalmente desvinculados o tiene alguna, o sea, yo por lo que vimos en la otra que la solución de uno no era la solución del otro, entonces por eso pregunto. Sí, digamos, en este caso, el Y solamente afecta al B y el X solamente afecta al U. En este caso como que no afectaría, no estarían cruzados ni nada. Pero como les digo, podrían estar con cualquier tipo de combinación posible. Y si tuviéramos hasta Z, si tuviéramos un versor K, podríamos también tener Z incluido en alguno de estos términos. Ah, bien, profe, gracias. Pero nosotros, el punto de estancamiento es el punto en el cual todas las componentes de la velocidad cumplen que son igual a 0. Entonces, acá la posición de estancamiento tiene que ser un número tal que cuando reemplacemos acá nos dé igual a 0 vector. X igual a menos 0,167. 167, bien. Gracias. Negativo. Y 0,77. Ah, este es negativo. Sí. Bien, negativo. ¿Y el I? 0,758. Sí, Gracias. también me da. Sí. Bueno. Entonces, ¿así les queda? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Bueno, no es mucho más complejo que esto, los problemas estos de que hay que calcular el punto de estancamiento y que hay que encontrarlo.
Planteamos el problema y encontramos cuál es el punto de estancamiento, que se encuentra ubicado en menos 0,167 y 0,758. Así que bueno, este es positivo, me parece. A ver, este pasa para allá positivo, dividiendo, sí, positivo es este 0,758. Continuamos. ¿Cómo estamos de hora? 7:22. Bueno, dice calcular la aceleración para el campo de velocidades dado. Y tenemos un vector de velocidad. Entonces tenemos acá un vector velocidad y nos pide que calculemos cuál es la aceleración para este campo de velocidad. ¿Cómo calculamos la aceleración? Esto que tenemos acá es U, Sí, y esto que tenemos acá es B. Derivada sustancial. Sí, muy bien. Acá, perdón, este no es negativo, este es positivo. O sea, este menos ya está acá. Calculamos entonces la derivada material, o derivada sustancial, o derivada total. ¿Cómo hacemos eso? Hacíamos que la derivada total de la velocidad respecto al tiempo es igual a la derivada, este era local, más, ¿qué más iba a ir? La divergencia de la velocidad. El gradiente de la velocidad. Ah, el gradiente. Sí. Bueno, Este es la velocidad, este es el gradiente de la velocidad. Este es el gradiente y este es la velocidad. Y esto, si lo descomponemos, vamos a tener tres componentes. Vamos a tener un A sub X, un A sub Y y un A sub Z. El A sub X es igual a la derivada respecto del tiempo, esto igual, más U por la derivada respecto de X, esto igual, más B por la derivada respecto de y más W por la derivada parcial respecto de Z. Solo que acá es, en este caso es U, acá es B, y acá es W. Bueno. ¿Qué precaución acá es importante? Así que bueno, hacemos esto. Calculamos y tenemos derivada de U con respecto al tiempo, como este es un flujo estacionario, estos términos van a ser igual a 0. Más U, que U es esto de acá, por la derivada de U respecto de X. U, si tiene, esto si tiene derivada respecto de X, entonces lo copiamos, entonces nos queda esto. Acá ponemos U, pongamos U, y es U sub 0 más B por X. Qué grande el borrador este, ¿no? Todo esto por la derivada de U respecto de X, ¿cuánto es? B. 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 Y después tenemos más B, que es esto de acá, por la derivada de U respecto de Y, pero como esto no tiene derivada de U respecto de Y, es 0. Y más, como son en flujo bidimensional, solamente tenemos componentes en U y en B, todo esto son igual a 0, porque es un flujo bidimensional. Bien, continuamos. Entonces, esto ya es directamente
Este ya es directamente A sub X. Después, ¿cuánto es igual a A sub I? A sub I tenemos, este es la derivada de, este es U por la derivada de B respecto de X, que eso es igual a 0, más B por la derivada de B respecto de I, que si tiene derivada, entonces copiamos, acá nos queda B por I, y esto nos queda derivada de B respecto de I, ¿cuánto sería? B. Nos quedaría B cuadrado por Y. Exactamente. Y bueno, ya calculamos cuál es la aceleración de esto, que el vector de aceleración va a ser igual al, en este caso, como es un flujo adimensional, perdón, un flujo bidimensional, tenemos el A sub X por el A sub I, y no es A sub X por el A sub I, tenemos una componente A sub X y una componente A sub I, y esto es U sub 0 más B por X, todo esto por B, eso según el versor I, más I por B cuadrado, todo esto según el versor J. Bueno, así quedaría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Profe, Y ahí ya terminamos este ejercicio también. Profe, ¿Sí? Ahí el signo negativo, ¿cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, perdón, ahí le dije que acá está mal copiado el ejercicio. En realidad acá no va este signo positivo, este signo negativo no va. O sea, acá, Ese sería listo. en realidad, cuando copié la ecuación de lo otro, me quedó el negativo y demás. Este no va. Ahí está, caseta. Listo, profe. Bueno. Uy, acá tenemos de nuevo el signo negativo. Bien, vamos a otro problema. ¿Cómo estamos de hora? Y 20. Bien. Para el campo de presión y de velocidad dados, calcular la variación de la presión siguiendo una partícula de fluido. Es decir, acá nos preguntan cuál es la variación de la presión y la derivada de esta material o sustancial, nosotros la podemos aplicar a tanto magnitudes vectoriales como escalares. En este caso nos piden calcular cuál es la variación de la presión con respecto al tiempo. ¿Cómo vamos a calcular eso? Siguiendo la partícula lo vamos a hacer como con la derivada material. Entonces hacemos derivada total de la presión con respecto al tiempo, es lo que ustedes ya saben. ¿Cómo va a ser esto? Derivada respecto al tiempo de la presión más, ¿qué tenemos acá? El gradiente de velocidad. Exactamente, el gradiente de la velocidad. Todo esto. Y acá, esto va por la presión. Entonces, hace rato cuando descomponíamos esto, nos quedaban tres magnitudes, o tres componentes. Nos quedaba la componente A sub X, A sub Y y A sub Z. En este caso vamos a tener la derivada de la presión respecto del tiempo, la derivada total, y estos son. La derivada de la presión respecto del tiempo. Esto va a ser igual a ¿qué? La derivada de P respecto al tiempo. Esta es la expresión de P. Es 0 porque cero. no hay Cero. tiempo, no aparece la variable del tiempo. Exactamente. Entonces 0. Más. Acá tenemos el desarrollo de esto. Todo esto desarrollado. Vendría a ser, que ya lo vimos que era U más B más W. Acá tenemos derivada respecto de X, derivada respecto de Y y derivada respecto de Z. Y ahí le ponemos la presión, 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 presión y presión. Este se anula porque es un flujo bidimensional.
Este se anula porque es un flujo estacionario, y nos queda 0 más... ¿Cuál es la derivada de P respecto de X? Bueno, primero acá dice U por la derivada de P respecto de X. Como esto sí tiene derivada respecto de X, vamos a copiar U primero. Entonces esto es U sub 0 más B por X. Todo esto por... ¿Cuál es la derivada de P respecto de X? ¿No le faltó el ρ sobre 2? No, ¿por qué? Ah, no, decía por el segundo término que tiene un menos ρ sobre 2. Ah, Ah, no, 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 no. no. No, no, para. Eh, Perdón, acá esto es U. Este U que está bien, acá sí, sí. es este que está Sí. acá. Ah, el ρ sobre 2 iba en la derivada, perdón. Claro. ¿Cuál es la derivada de P respecto de X? Menos ρ sobre 2. No, menos Por ρ menos ρ por por U0 por B. U0 por B. Nada más. Más. No, más. B cuadrado B cuadrado. ¿Qué más? por 2x. Por 2x. Por 2X. Por X nada más. Por X. Pero acá el 2 este se anula y acá está faltando la densidad, ¿o no? Sí, sí. Tendría que ir acá la densidad. Y acá me parece que tiene que ir negativo. Entonces sería, la derivada de este sería 2x, se anula el 2, nos queda menos ρ por b cuadrado por x. Está bien. Bueno, y así nos quedaría esta primera parte. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y después nos queda más b, tenemos un término que que es b, y derivada de p respecto de y, que si tiene derivada, y bueno, acá ya lo van haciendo ustedes. Así que bueno, lo terminan de resolver y me dictan el resultado. Pero se entiende que esto cómo es, ¿no? Es U por la derivada de P respecto de X, que es todo esto, más B, que es esto de acá. Profe, ahí el Acá, B, perdón, también es así. Está mal sí. hecho. Acá B es todo esto, ¿no? Es menos B por I. Es más, ya mismo anoto anoto para corregir eso en la diapositiva. Clase 6 de mayo, entonces, corregir, menos B, menos B. Bueno, Puede ser que quede B por I multiplicado por menos la densidad por B cuadrado por I. Leonel, a ver, dictame un poco más despacio. Sí, ¿cómo es? Quedaría B por I Sí. por menos la densidad por B cuadrado por I. ¿Así? Sí, ¿Pero vos qué me estás sería diciendo? la... ¿Este término? Sí, sí, ese término Ah, no, estoy... no, no, sí, está bien. Pero bueno, completen ese término y operen para llegar al resultado final. Yo quiero estar el resultado Ah, final. bueno. Chicos, un segundito.
Bien, ¿calcularon? ¿Cuánto les queda esto? No se olviden de poner la asistencia en el chat. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. ¿Están teniendo problemas con esto, chicos? Profe, dejamos factor común solo la densidad, solo ρ, Sí, ¿sí, no? sí. Porque me parece que aparecen todos los términos. A mí me queda b cuadrado por x. Me quedan multiplicando dos cosas. B cuadrado Por ahí. por x menos u0 por b. Sí. Todo eso multiplicado por u0 más bx. Todo eso multiplicado por U0 más bx. por U0 más B por X. Menos, todo eso menos b cubo por i cuadrado. Menos B cubo por I cuadrado. Bueno, esto depende un poquito de cómo lo fueran agrupando también, ¿no? ¿Así les queda? Sí, sí, así queda. Bueno. A mí me queda de esta manera, que imagino que debe ser lo mismo que calculó Leonel. Sí, profe, sí, lo mismo. Yo lo hice así. Bien, buenísimo. Listo. Continuamos. ¿Qué más nos queda para ver hoy? Bueno, después acá hay un ejercicio en el cual hay que calcular, hay que dibujar el vector de aceleración en el primer cuadrante. Entonces, ¿cómo calculamos el vector? ¿Cómo calculamos la aceleración de este vector? Volvemos a hacer lo mismo de siempre. ¿Sí? Aplicamos la derivada material a esto y nos tiene que quedar, bueno, calculamos, lo dibujamos, lo escribimos completo, derivada total de la velocidad respecto al tiempo es igual a la velocidad local, derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo, más, acá tenemos la velocidad, uy, todo esto por la velocidad. Velocidad local y este es el gradiente de velocidad. Esto ustedes ya lo saben calcular. Este le queda a su x, a su y a sub z. Como es un flujo bidimensional, la sub z va a quedar igual a 0. ¿Y cómo les queda la sub x y la sub y?
¿Están calculando? Sí. Bueno. Sí. Si alguien tiene dificultades con este ejercicio, me dice y se lo voy explicando. ¿Se calcularon, chicos? Sí, ya lo terminé. Bien. Juan, ¿me puedes decir cuánto te dio? Me dio el primer término, el A sub X, me dio 0, a ver, me dio 2,85 Sí. más 0,43X. Bien, ¿y el segundo? El segundo me dio 0,8 Bien. más 0,43Y. 0,43. Listo. Ahora nosotros tenemos que dibujar, el ejercicio nos pide que dibujemos en realidad el vector aceleración en el primer cuadrante. Es decir que nosotros vamos a hacer una gráfica del primer cuadrante. ¿Cómo hacemos con esto? La giro a 90 grados. Dibujo desde acá una línea. Y ahí. Okay. Como el primer cuadrante, pongamos acá desde 1, Profe, 2, lo que hay que hacer es una línea de flujo. 4, 5. No. No, todavía no, Matías. No, José. Lo que hay que hacer es dibujar el vector de aceleración en cada uno de estos puntos. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ¿quién me dice cuánto vale la aceleración en el punto 2, 2? En este punto 2, 2, ¿cuánto vale la aceleración? $3,71 en X y Bueno, perdón, acá vamos a hacer entonces una tablita en donde le ponemos X, Y, le ponemos A sub X y A sub Y. Entonces nosotros eso, vamos completando la tablita y decimos, el X igual a 2, Y igual a 2, ¿cuánto vale A sub X? $3,71 me dio a mí. 3,71 Y y 1,66 ahí. 1,66. Bueno, después que hacemos una escala y decimos, bueno, por ejemplo, 1, no sé qué, todo esto va a ser igual a, puede ser esto igual a 4,
Uy, qué difícil va a estar esto. Todo esto, a ver si lo puedo hacer con la regla, con la regla mía en la pantalla, va a ser mejor. Entonces va a ser desde acá, no, desde el 10 hasta el 12. Se hizo más difícil. Bueno, adoptamos una escala, la que ustedes quieran. Yo digo que todo esto va a ser igual a... todo esto va a ser equivalente a 3 metros por segundo cuadrado. Esto mide ¿cuánto? Esto mide 2 centímetros. A ver, lo hagamos que mide 3 centímetros. Más o menos es desde acá hasta acá. Eso mide 3 metros por segundo cuadrado. Y acá en A sub X es 3,71, entonces tenemos que medir acá esta misma distancia. Medimos 1, 2. ¿Saben cómo va a ser más fácil? Estos tres cuadraditos de acá, es decir, este es de acá, este es 1, todo desde acá hasta acá, eso va a ser 3 metros por segundo cuadrado. Entonces, si este es 3,71, vamos a ir 1, 2, 3, 3,7 en X, y el A sub Y es 1,66. 1,66. Ahí dibujamos esta intersección, más o menos por acá, y llevamos la regla hasta ese punto. Ahí dibujamos el vector aceleración, y supongamos que estaba bien en escala y todo, les tendría que dar algo así. Bueno, calculemos otra más. No sé si calcularon alguna otra, me dictan en el 3i 1x. No, perdón. En el 4, según, hagamos en el 4, vamos a hacer punto ahí, vamos a hacer un punto aquí, este que es el 2 en y 5 en X, y vamos a hacer también un punto aquí, que es 4 en Y y 1 en X. Profe, el punto cuando X vale 5 da 5 en la aceleración en X y en Y da 1,66. 1,60 ahí. 66. Bien. Y en este otro caso, 3,28 y 2,52. y 2,52. Entonces tenemos, elegimos cuando x es igual a 5 y el y es igual a 2, este punto tenemos a sub x igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5, y el y es igual a 1,66. 1,66 me parece por acá. Ponemos la regla. Sería por ahí. Más, sería ahí, hasta este punto. Y para el otro caso,
X igual a 1, y igual a 4, nos queda a sub x igual a 3, es x igual a 1, y igual a 4 es este punto, nos queda 3,28, es 1, 2, 3,28 y 2,52. 1, 2,5 y tenemos esto. Más o menos, centímetro más, centímetro menos, queda así. Bien. Bueno, usted tiene que hacer esto mismo para varios puntos de acá, de esta gráfica. Y hacer algún análisis ahí, che, a medida que me muevo en X, ¿qué está pasando? El A sub X se va incrementando. Vemos cómo que pasó de 3,71 a 5, mientras que el A sub Y se mantiene. Es decir, a medida que me muevo por acá, este se va incrementando y este se mantiene. El A sub Y se va manteniendo y el A sub X se va incrementando. Es decir, que se va acelerando la partícula a medida que vamos en esta dirección. Mientras que cuando lo analizo en Y, ¿qué pasa? A medida que me subo también, el I va incrementándose. Es decir, que para acá aumenta la aceleración, para acá crece la aceleración, y para acá también crece la aceleración. ¿Sí? Y bueno, ustedes van a hacer ahí un gráfico de este primer cuadrante y van a tener una idea de cómo les da. Así que bueno, chicos, acá está en escala, pero no me agrada mucho porque no se llega a apreciar, pero acá se ve cuando están cerca de I igual a 0, como está bastante menor la aceleración en I, y a medida que va incrementándose en altura, o sea, según una ordenada I, se va incrementando también la magnitud de la aceleración en I. Es decir, de la aceleración según el versor J, que es la aceleración A sub I. Mientras que a medida que nos movemos para allá, vemos cómo se va incrementando un poquitito la magnitud de la aceleración en X. Así que bueno, llegamos hasta la diapositiva 26, son las 8 menos 5 y terminamos acá. Nos quedan varios ejercicios más y hacer algo de línea de corriente, hacer algún ejercicio que englobe todo, y la clase que viene estaríamos terminando este tema. Así que bueno, ¿alguna duda de lo que vimos hoy? Profe, yo le quería preguntar acerca del avión que está costado. Era una descripción lagrangiana, ¿no? Porque creo que escuché que había que ver el tema o sea, el avión como partícula. Eso creo que escuché. Para vos, Adrián, ¿qué tipo vamos a detener la grabación?